¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar nuevamente con ustedes en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a continuar con esta serie de temas en los cuales vamos a estar profundizando en lo que ya habíamos visto en la primera parte del discipulado. Hoy vamos a hablar concretamente de la doctrina del arrepentimiento. ¿Y por qué hablar de la doctrina del arrepentimiento? Ya hablamos en la ocasión anterior acerca del pecado, pero ahora necesitamos hablar forzosamente acerca del arrepentimiento. Y es que esta palabra y esta acción sobre todas las cosas es algo que nosotros deberíamos por completo de tener. Y fíjense una cosa, la palabra que domina por completo el trabajo, el ministerio de los hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es precisamente el arrepentimiento. Y eso debería de ser, y vamos a ser muy claros en esto, esa misma palabra debería de ser la que hoy en día cualquier persona que hable de la palabra de Dios debería de tener. Esa debería de ser su principal palabra. Llamar a las personas al arrepentimiento. Y es que eso fue lo que hicieron todos los antiguos en el Antiguo Testamento, todos aquellos que trabajaron antes que nosotros. Porque al final de cuentas, si nosotros recordamos, Adán y Eva caen, pecan y ellos necesitan arrepentirse de su pecado. Y dado que todos nosotros somos pecadores, necesitamos arrepentirnos. Pero fíjense una cosa, necesitamos entender qué es esta cuestión del arrepentimiento. Y para comenzar, quisiera que me acompañaran a leer el primer libro de los Reyes en su capítulo número 8, versículo número 47. Primer libro de los Reyes, capítulo número 8, versículo 47. O primero de Reyes. Eso vale la pena aclararlo porque dado las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, es muy común que de pronto se diga Primera de Reyes, Primera de Samuel, Primera de Crónicas, y no. Eso es primero porque son libros. Las del Nuevo Testamento son epístolas. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo número 8, versículo 47. Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Esto, fíjense, si volvieran en sí en la tierra donde fueran cautivos, es decir, que reaccionaran y dijeran, hey, nosotros pecamos, que se dieran cuenta de su error. Es decir, que volvieran de su mal camino a buscar el camino que es correcto. Y esto precisamente es lo que nos habla también el profeta Ezequiel en su capítulo número 14, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Nosotros, como seres humanos, sin Dios, y en muchas ocasiones, lamentablemente, conociendo a Dios, estamos envueltos en pecados, estamos envueltos en malas acciones. Y saben una cosa, aquí el problema es que nosotros decidimos seguir en nuestro pecado. Decidimos seguir haciendo lo malo, decidimos, no me importa. Pero el verdadero arrepentimiento, es decir, hey, voy a cambiar mi forma de pensar con relación a esto que yo estoy haciendo. Es decir, que si yo estoy, pues vamos a decirlo con las palabras que son, deleitándome en mi pecado,
a mí me gusta este pecado, cuando yo me arrepiento, entonces debe de haber un cambio en mi mente, el no buscarlo, el no continuar haciéndolo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y si repasamos nuevamente este versículo de Ezequiel, Ezequiel 14, versículo 6, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Es decir, aquí lo que está diciendo Dios, particularmente para esta situación, es que estaban el pueblo enfocado por completo a adorar a alguien más que no es Dios. Se habían hecho ídolos. Le estaban rindiendo honor, gloria, le estaban pidiendo cosas a alguien que no era Dios. Dependían de alguien más, pero no de Dios. Y esto podrán decir, oye, pero eso fue en el pueblo de Israel. Eso ocurre hoy en día. Porque desgraciadamente, en muchas ocasiones, todavía se sigue diciendo, oh, mira, pues es que tal deidad que hizo tal cosa y por eso es digno de que tú le pidas a él. No, no, porque podemos ver en este que es solamente uno de los muchísimos ejemplos que hay en la palabra de Dios, en lo cual Dios nos está llamando y está llamando al pueblo de Israel, y nosotros debemos de tomarlo como ejemplo. Está llamando para que nosotros dejemos de estar pidiéndole a ese que no es Dios o a aquel que hemos hecho nuestro Dios y que pongamos nuestra mirada por completo en Dios. Y pueden ser, fíjense bien, puede ser deidades, como ya lo mencionaba, puede ser personas que les llaman santos, pueden ser vírgenes, pero bajo el contexto bíblico, queridos amigos, no hay ningún sustento por el cual podamos acercarnos y pedirle algo. Y estamos viéndolo aquí en la palabra de Dios. Ahora, no nada más esos pueden ser nuestros ídolos. Nuestros ídolos pueden ser el dinero. Nuestros ídolos pueden ser nuestra carrera profesional. Nuestros ídolos podemos ser nosotros mismos, que yo mismo puedo lograr las cosas. Cuando nosotros, si dependemos por completo de Dios, entonces estaremos agradándole siempre a Él. Y entonces ese arrepentimiento es reconocer el mal que yo estoy haciendo para buscar agradar a Dios. Y fíjense una cosa, es tan repetitivo esta cuestión del arrepentimiento que hay dos palabras que aparecen más de 600 veces en el Antiguo Testamento y es contrición y volverse. Estas dos palabras se ocupan generalmente relacionadas al arrepentimiento. Entonces, quiere decir que Dios verdaderamente está buscando que el hombre se arrepienta. Así que nosotros deberíamos de tomar todo eso como ejemplo y buscar ese arrepentimiento. Y fíjense una cosa, el Antiguo Testamento, como recordarán, es la relación, concretamente el surgimiento del pueblo de Israel y cómo Dios habló al pueblo de Israel constantemente a través de sus profetas y todo lo que tuvieron que pasar en Egipto, en fin. Y Dios les está hablando, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y ya en el Nuevo Testamento, esta expresión para el arrepentimiento aparece 61 veces. Y arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos darnos cuenta que Dios efectivamente está buscándonos, está queriendo que nosotros vayamos a Él. No por nosotros mismos decimos, ay, sí, hoy me desperté con ganas de buscar de Dios. No, Él nos está buscando a través del internet. Hoy en día,
Nos está buscando a través de ese amigo que nos está hablando. Oye, mira, acércate a Dios. Él te ama. Nos está buscando a través de predicaciones, a través de la palabra de Dios. Nos está buscando, podríamos decirlo, desesperadamente. Porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Y fíjense una cosa. Nosotros podemos ver un ejemplo de ese cambio de mente, de ese cambio en el pensamiento, en una parábola que el Señor Jesucristo pues dijo cuando estaba aquí en la tierra. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Mateo, en su capítulo número 28, versículo número 32. Y miren, esta parábola es acerca de dos hijos, y es sumamente interesante, fíjense. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fíjense una cosa, hay muchas cosas que platicar respecto a esta parábola. Primero, ese hijo de primera instancia dijo: No, no voy. Y quizá tengamos en casa un hijo, conozcamos a alguien que es así. No, ¿por qué yo no voy a ir? Y comienza a hablar y comienza a decir un montón de cosas. ¿Y qué sucede? Después dice: No, cambia de parecer y dice: Mejor voy. Y soy obediente. Pero aquel que dice: Oh, sí, sí, yo voy a obedecer, yo voy a hacer todas las cosas bien, y no lo hace, al final de cuentas, por eso el Señor dice: Hey, ¿quién fue el que hizo la voluntad de Dios? Y fíjense una cosa, anteriormente, en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, los publicanos y las rameras, es decir, las prostitutas, podríamos decir que eran lo peor de la sociedad. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos, entonces el pueblo los tenía así como que eran lo peor, porque al final de cuentas estaban trabajando para Roma. Y ellos los veían como que les estaba haciendo un daño al pueblo. Entonces los tenían como lo peor. Pero ellos, que eran lo peor, los publicanos y las prostitutas, dice aquí el Señor Jesucristo, ellos van delante de vosotros porque les estaba hablando a aquellos que decían: Claro, sí, nosotros podemos hacer las cosas bien. Pero quiero que se den cuenta de cómo debe de haber ese cambio en el pensamiento. Debe de haber ese cambio en la actitud. Ahora, esto podemos verlo porque el capítulo número 3, versículo 2, él dice precisamente: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él, el Juan el Bautista, que eso fue lo que comenzó diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces se dan cuenta cómo hay una congruencia entre lo que decía Juan, lo que decía el Señor Jesucristo y lo que vienen diciendo también. Ya leímos acerca del profeta Ezequiel. Y esto, queridos amigos, debería de ser para cada uno de nosotros. Y aquí es donde las cosas pueden ponerse aún muy más interesantes, porque los estudiosos, los que van al fondo de la escritura, que comienzan a estudiar el griego y el hebreo, nos dicen que la palabra metanoeo, y disculpen, no sé hablar griego, metanoeo significa cambio de pensamiento. Y aquí es donde podemos nosotros decir que no es simplemente ofrecer una disculpa. Ya, está bien, ya, discúlpame. Porque esa es la actitud que muchas veces tenemos. Creemos que el arrepentirnos es ya nada más como poner como si fuera una curita, una cubierta en la herida y ya, con eso. Pensamos que es así. Pero no.
significa cambiar lo que se ha hecho y lo que nos llevó a hacerlo, es decir, el pensamiento. Buscar dentro de nuestro corazón aquello que nos llevó a cometer ese pecado. Por eso, queridos amigos, es importantísimo el que cuando haya arrepentimiento, nosotros lo primero que debemos de hacer es buscar que Dios transforme nuestro corazón. Ahora, esto no es algo que nos va a llevar a alguien a hacerlo, no. No es algo que, pues, alguien nos va a motivar. Esto es algo personal, porque nosotros debemos de sentir dolor por el pecado. Debe de dolernos en el corazón cuando hemos hecho mal. Y entonces esto nos va a llevar a tomar una decisión para no volver a pecar jamás. Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, porque cuando nosotros sentimos ese dolor y decimos, sí, ya no lo voy a hacer, ahí va a comenzar una lucha interesante. Porque vamos a estar, por un lado, nuestra carne, nuestras ganas de pecar, de volverlo a hacer, porque recordamos aquello que hicimos que tanto nos gustó, contra el dolor, el buscar, el que Dios nos transforme. Y quiero que me acompañen a la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 7, versículos 9 y 10. Segunda de los Corintios, capítulo número 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando aquí de que cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento, lo que nosotros vamos a querer es ya agradar a Dios. Agradar por completo a Dios. Y nos va a llevar ese arrepentimiento para salvación, porque nosotros vamos a pedir constantemente a Dios el que nos ayude para no volver a pecar jamás con relación a esto. Y si esto es algo tan profundo en el corazón que nos causa muchos problemas, debemos de incrementar nuestra oración. Pero ojo, cuando hay una tristeza, pero no hay un dolor con relación a haber pecado a Dios, entonces ahí simplemente vamos a sentir un remordimiento. Sí vamos a sentirnos mal, pero no vamos a buscar agradar a Dios. Y ahí es donde viene la gran diferencia. Porque el remordimiento simplemente vamos a decir, bueno, pues lo hice mal. Bueno, pues ya ni modo. Sí, nos vamos a sentir tal vez mal, tristes por lo que hicimos, pero si nuestra actitud es de, pues ya lo hice, no hay nada que hacer, no estamos completamente arrepentidos. Porque cuando hicimos algo mal, hay muchísimo que hacer. Y es buscar a Dios. Eso es algo que nosotros debemos de hacer cuando hemos pecado. Orar a Dios. Ahora, esto, queridos amigos, debe de ser un cambio real en nuestra mente. Debe de ser genuino para con Dios. Miren, los que somos padres, podemos darnos cuenta cuando nuestros hijos nos están engañando. ¿Por qué? Porque los conocemos desde que
eran bebés, las mamás tienen la bendición de conocerlos desde que estaban en su vientre, y eso qué maravilloso. Entonces uno conoce cuando su hijo nos está diciendo algo que no está bien. Es cierto, hay ocasiones en las que pueden mentirnos y wow, se vuelven unos maestros en la mentira. Pero al final de cuentas uno se da cuenta. Eso, es raro eso, pero sí, siempre nos vamos a dar cuenta de las cosas que hicieron. Algo en nuestro corazón nos va a decir que algo no está bien. Pero si nosotros nos damos cuenta, Dios, que lo sabe todo, es omnisciente, ¿cómo le vamos a ocultar nuestra verdadera intención, nuestra verdadera situación? No debemos nosotros de tener un falso arrepentimiento. No se trata, fíjense, el arrepentimiento no es llegar con un montón de lágrimas. Y por mucho que lloremos, ya creemos que ya estamos arrepentidos. No, no. Porque las muchas lágrimas no van a convencer al Señor que mira lo profundo de nuestro corazón. Cuando nuestras lágrimas son sinceras, nosotros nos vamos a humillar. Es decir, vamos a reconocer que Dios es el único que nos va a ayudar. Dios es el único que puede transformarnos y que le hemos ofendido. Y entonces con todo eso sí las lágrimas van a venir y vamos a llorar. Pero no son lágrimas falsas las que lo van a convencer. Porque de nueva cuenta, como decía, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Ahora, fíjense, vamos a leer el profeta Jeremías en su capítulo número 23, versículo número 9, para que veamos solamente un ejemplo. Un ejemplo. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Fíjense, cuando nosotros vemos quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Eso, si bien es algo poético, pero también hay ocasiones en las que uno cuando está arrepentido le duele lo profundo y temblamos. Porque conocemos y reconocemos, esa es la parte de la humillación, que reconocemos las consecuencias de nuestro pecado. Y no porque hayamos cometido un gran pecado, porque no hay pecados grandes y pequeños, sino porque conocemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, ese arrepentimiento va a quebrantar nuestro corazón y por eso van a venir lágrimas sinceras. Y Dios va a conocer lo profundo de nuestro corazón. Y hay un ejemplo que quiero que me acompañen a leer. Se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos eran los que seguían la ley. Eran gente que siempre estaba, uy, mira, te equivocaste. Y los publicanos, recuerdan que lo que les mencioné con relación a los publicanos, eran considerados lo peor. Y los fariseos, uy, lo mejor. Bueno. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa oración, podríamos decir, wow, este era un superhombre. Pero veamos qué sigue en la parábola. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta? Podemos ver claramente la actitud de ambos. En la antigüedad, para mostrar el dolor, cuando nosotros leemos las escrituras, podemos ver que rasgaban sus vestiduras, se ponían silicio, se echaban tierra. Eso era para mostrar su dolor. Y golpearse el pecho es porque dolía el corazón. Y este publicano lo hacía de una manera sincera. Y la oración que estaba haciendo era una oración que salía de lo profundo de su corazón. No era una oración repetida y sus golpes no eran pues nada más como parte de un rito. Y lo menciono esto porque en la Iglesia Católica así es como se enseña, ¿no? Así es como se enseña. Bueno, te tienes que dar unos golpes, y listo, y repetir ciertas palabras. No. El darse golpes en el pecho era una costumbre, una forma de manifestar el dolor en la antigüedad. Entonces, veamos la actitud de este publicano. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ustedes pongan en su mente, cuando saben que hicieron algo mal y se enfrentan, tienen así frente a frente, cara a cara, aquel al que le hicieron el mal, uno se acerca y ay, no quiere ni levantar los ojos. Podemos quizá tenerlo esto en la mente con los niños. Y uno se acerca, los va a regañar, mírame a los ojos, levante la cara. No pueden sostener la mirada porque están arrepentidos, están avergonzados. Entonces es lo mismo que está haciendo aquí este publicano. Ni alzaba los ojos al cielo y mostraba su dolor. Por favor. Pero fíjense una cosa. Ciertamente el fariseo y el publicano estaban orando. Pero lo que dijo el Señor Jesucristo, el que no se acercaba ni siquiera quería mirar al cielo, descendió a su casa justificado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros debemos de humillarnos, reconocer que hemos pecado y no creer que nosotros podemos hacer absolutamente todas las cosas y que nuestro pecado no va a tener ninguna consecuencia. Ese dolor debe de ser un dolor profundo. Y voy a leer para ustedes otro pasaje, nuevamente Jeremías, capítulo número 31, versículos 18 y 19. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Que nosotros cuando que sintamos ese arrepentimiento, le digamos a Dios, conviérteme y seré convertido, y reconozcamos, porque tú, Jehová, eres mi Dios. Ahora, aquellos que piensan que ese arrepentimiento viene por sí mismos, viene por su alto pensamiento, no. Hemos hablado anteriormente del Espíritu Santo. Y el arrepentimiento solamente el arrepentimiento sincero es producido por el Espíritu Santo. Así que si algunos piensan que el Espíritu Santo no está haciendo nada, desde luego que está trabajando ahorita el Espíritu Santo. Y quiero que leamos San Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de nuestro pecado. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que, queridos amigos, el Espíritu Santo, que no es una fuerza, sino es Dios, está trabajando. Y Él es el que va a producir ese arrepentimiento sincero. No hay absolutamente ninguna persona que se arrepienta sinceramente sin que el Espíritu Santo no haga esa obra. Y otra cosa, nosotros no vamos a podernos arrepentir ni ganar el reino de los cielos por los méritos que hagamos. No, no se trata de eso. Recuerden, queridos amigos, que la salvación no es porque nos portemos bien. Y eso podrán decirse, bueno, Gonzalo, ¿dónde viene? Bueno, vamos por último al libro de los Efesios, capítulo número 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no cambia, queridos amigos, y esto lo podemos ver en su palabra. Y cuando un pecador, que todos somos pecadores, un pecador arrepentido vuelve a Él, su corazón se llena de gozo y abre los brazos abiertos para recibirnos. No nos va a rechazar. No está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Pero si nosotros, arrepentidos sinceramente, nos acercamos, Él no nos va a rechazar. Así que esto es con relación, queridos amigos, a la doctrina del arrepentimiento. Hemos hablado brevemente con relación a esto y que el arrepentimiento prácticamente no son nada más lágrimas, sino que deben de ser lágrimas producidas por el dolor que el pecado ha hecho en nosotros. Que Dios les bendiga mucho, queridos amigos. Vamos a continuar hablando de todas estas, profundizando en estas doctrinas. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ven estos videos, que los comparten y que oran por este ministerio. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede con ustedes.